Estimados ingenieros, reciban todos un cordial saludo. El día de hoy vamos a trabajar un modelo muy interesante. Es un modelo simple, no tiene, digamos, un mayor nivel de complejidad, pero dentro de su simplicidad que lo va a caracterizar, nos va a permitir realizar algo que vamos a denominar control y solicitud de mercancías. Está muy orientado a todo lo que tiene que ver con la parte de gestión de compras, lo que está relacionado directamente con control de inventarios y nos va a permitir, primero, conocer el estado de nuestro inventario, en qué estado se encuentra, cómo está en estos momentos funcionando nuestro inventario, a través de algunos elementos o puntos estadísticos que vamos a aprender a calcular, nos va a permitir también definir qué comprar, qué solicitar, nos va a permitir saber cuánto deberíamos de comprar y cuánto nos va a costar esa compra. Entonces es un modelo muy interesante que con seguridad en términos industriales, en términos de logística de abastecimiento de materiales, va a ser de gran utilidad. Y también lo podemos utilizar directamente en plantas de manufactura para tener un control interno de nuestro inventario, ya sea que manejemos un inventario de piezas prediseñadas o también manejemos un inventario de semielaborados, o sea, piezas que podemos utilizar posteriormente dentro de nuestra planta de manufactura para fabricar un producto terminado. Como siempre, ingenieros, vamos a realizar un recorrido por todo el modelo, vamos a validar, vamos a entender cómo funciona, vamos a identificar cada uno de sus puntos y luego vamos a comenzar la construcción. Vamos a hacer luego ya como lo hemos venido trabajando en cada uno de nuestros modelos en Excel. Descargamos la plantilla, trabajamos con la plantilla, que viene a ser esta estructura o lo que denominamos pues como este chasis básico con el cual estaríamos trabajando, y luego comenzamos ya a construir toda la parte de fórmulas, a hacer los cálculos y a tener un mejor entendimiento de lo que significa y cómo lo podemos utilizar. Muy bien, ingenieros, partamos de unos datos principales. Vamos a partir entonces de esto lo vamos a dividir por bloques. Si podemos observar, tenemos un bloque acá en color azul, uno amarillo, y luego tenemos uno verde y al final tenemos uno rojo. Cada uno de esos bloques o cada una de esas estructuras tiene un significado, tiene un deber ser, que aquí lo vamos a comenzar a identificar. Entonces, ingeniero, lo primero que vamos a tener va a ser un bloque que vamos a denominar información del producto. En esa información del producto, pues tenemos básicamente el código del material. Normalmente todos los ERP de las compañías, software o aplicaciones para administración de inventario tienen todo lo que es un código, una codificación. Es importante tenerla dentro de este modelo. Vamos a tener la descripción del producto. Esto puede ser un producto terminado, puede ser un material. Si somos una comercializadora, podemos tener productos comerciales que se estarían vendiendo. Tenemos por acá la unidad de medida. La unidad de medida es importantísima, que es para definir en qué unidad se estaría haciendo la compra. En estas unidades de medida, pues aquí vamos a tener diferentes unidades, kilogramos, gramos, metros, metros lineales, metros cúbicos, mililitros, litros, lo que nos podamos imaginar, de acuerdo a la naturaleza del material o del producto que se esté trabajando. Necesitamos el saldo de inventarios, ingenieros. Este saldo de inventarios, ¿de dónde proviene? Este saldo de inventarios es lo que nosotros podemos consultar, que tiene en estos momentos nuestro software de control y administración de inventarios. Este saldo también se identifica en las bodegas. Físicamente yo puedo ir y definir y determinar qué saldo de inventario tengo actualmente. Este saldo de inventario, ingeniero, es como el disponible. Normalmente el saldo de inventario es el saldo de inventario menos las reservas. En caso de que la empresa maneje reservas de materiales, me estaría dando un disponible. Entonces esto es con lo que yo cuento, lo que tengo yo en el momento, que puedo utilizar para la fabricación de un producto, para la manufactura o para la venta de algún tipo de artículo. Vamos a necesitar el costo por unidad. A este modelo le vamos a colocar el ingrediente o el tema costo. Es importante, ingeniero, siempre incluir el tema del costo, los valores, no solamente llevarlo a términos porcentuales y numéricos en función a los datos, sino convertirlo a dinero. Y recordemos, el tema de dineros termina siendo, cuando hablamos de dinero en cualquier comité, cualquier reunión industrial o empresarial, termina siendo un idioma universal. En función al dinero, todo el mundo comprende cualquier tipo de situación, ya sea que sea una situación positiva en términos de venta y utilidad, o que sea una situación más
relacionada con costos, con gastos, pero el dinero es un idioma universal. Entonces, con el costo por unidad y el saldo de inventario vamos a calcular el costo total, o sea, simplemente es una multiplicación sencilla. Y aquí tendríamos, ingenieros, nuestro primer bloque. Los textos que ustedes vean en color azul en este modelo indican que ahí hay una fórmula, que son cálculos realizados. Los demás, que están en color negro, básicamente son datos que debemos de conseguir, pero son datos, digamos que fáciles de encontrar dentro de la industria. Vamos a mirar entonces otro dato importante. Esto es una secuencia de datos. Esta secuencia de datos tiene que ver directamente con el consumo de un semestre. ¿Tiene que ser un semestre? No, puede ser un Q, un Q1, un Q2, un Q3, puede ser un primer trimestre, trabajar con los datos de un segundo trimestre, puede ser un año de comportamiento, y esto han sido el consumo. Este es el movimiento del inventario mes a mes, lo cual nos indica que este tornillo en el mes de julio del año pasado tuvo 99.156 unidades, en agosto 127.000, 107.000, esto es el consumo. Ya sea que se lo esté consumiendo una planta de manufactura o ya sea que lo estemos vendiendo, lo estemos comercializando, se lo esté llevando algún cliente, que ese es nuestro objetivo principal. Entre más grande, entre más cantidad de meses tengamos acá, mucho mejor. ¿Por qué, ingenieros? Porque recordemos que este es un modelo que tiene algunos tintes estadísticos y basado en la estadística, ingenieros, entre más grande sea la muestra sobre una población, entre más grande sea esta muestra, más representativa, pues obviamente los resultados van a ser mucho más precisos, van a ser mucho más exactos, vamos a poder de alguna forma minimizar fluctuaciones o datos que estén muy erráticos o con un comportamiento muy extraño. Si los tenemos dentro de una muestra lo suficientemente amplia, podemos de alguna forma bajar un poquito esa desviación estándar que se nos pueda generar. Para el caso de nuestro modelo que vamos a construir, vamos a trabajar con el consumo de cada una de estas referencias que se identificó durante el año 2020. En el último semestre, miren que llega hasta diciembre del año 2020. Nos encontramos este otro bloque, ingenieros. Es un bloque que lo vamos a denominar cálculos estadísticos. Básicamente aquí vamos a realizar una serie de operaciones, de funciones, no son complejas, pero que nos van a permitir tener alguna información que nos va a dejar tomar mejores decisiones. Ese es uno de los principales objetivos que tenemos con esta parte del cálculo estadístico. ¿Qué primeramente tenemos? Tenemos una que se llama total consumo. Aquí lo que estamos es básicamente sumando los 6 meses. Estamos sumando el primer semestre para dar un gran total. Luego vamos a calcular un porcentaje de participación. Este porcentaje de participación, ingenieros, nos va a permitir varias cosas interesantes. Primero, nos permite identificar cuáles son los materiales que más participación tienen, cuáles son los que más se mueven, a cuáles les tenemos que dar doble clic, a cuáles les tenemos que colocar la lupa. Por ejemplo, en este caso, el modelo está ordenado de mayor a menor, desde lo que tiene mayor consumo a menor consumo, por lo cual los porcentajes de participación más grandes los tenemos al principio. Si nosotros llegáramos a hacer una sumatoria de estos porcentajes, observen lo siguiente, aplicando la ley de Pareto del 80-20, aquí estaríamos identificando que el 85% del movimiento de estos inventarios o de estos materiales está en las 3 primeras referencias. El porcentaje de participación lo está sumando el 85%, lo cual quiere decir que si estas 3 referencias las tengo bajo control, tengo buen inventario, sé qué pedir, cuándo pedir, cuánto pedir y cuánto en dinero me voy a gastar y las tengo bajo control, ingenieros, tendría el 85% de mis problemas controlados en términos de materiales. Entonces es bien interesante, ingenieros, poder determinar este porcentaje porque nos va a permitir realizar esos análisis. Inventario mínimo por mes, ingenieros. Este inventario mínimo por mes es un promedio, es una media de los 6 meses. Vamos a calcular el consumo diario. Vamos a determinar a través de un factor, vamos a definir acá unos días hábiles promedio por mes. Estos días hábiles promedios por mes nos van a permitir calcular un consumo diario. Por acá vamos a tener saldo actual del inventario en días. Esto es muy importante, ingenieros. A uno le pueden decir en la industria o le pueden decir en el almacén de materias primas que uno tiene un saldo de inventario de
87.744 unidades. O sea, nos están indicando este saldo en unidades. 87.744 unidades, pues no deja de ser una cifra. Y esa cifra puede ser mucho o puede ser poquito o puede ser demasiado. O sea, no lo sabemos. Pero ingenieros, si a mí me dicen que esta cantidad de unidades que tengo acá, que son 87.744, equivalen a 19.7 días, en términos de honestidad, este dato me da más información. O sea, si a mí me dicen todo ese volumen de unidades, yo digo, pero bueno, ¿eso para cuánto tiempo alcanza? Ese suministro no nos va a durar tanto tiempo. Pero me dicen, lo que pasa es que el suministro son 19 días. Ah, bueno, interesante, ahora sí. Yo sé que de acuerdo al promedio de consumo diario, este material, en caso de que no vuelva a comprar, de que no llegue ningún, digamos que material o una entrada al almacén, nos va a dar para 19.7 días. Redondeémoslo a 19 días, ¿cierto? Digamos que ese 0.7 sea algún pequeño buffer que nosotros manejemos y que quedémonos simplemente con el entero. Entonces, ingenieros, este saldo en días es muy importante, nos dice más, nos da mayor cantidad de información. Y ese saldo en día pues va a tener un factor que van a ser estos 24 días que son como los días promedios con los que estaríamos trabajando. Este dato se ingresa de manera manual, ingenieros. Esto se llama el meses óptimos de inventario. Estos meses óptimos de inventario básicamente es un factor que ustedes van a definir de acuerdo al comportamiento que tienen los materiales dentro de su empresa. También es importante tener en cuenta acá el lead time. Estos meses de inventario, ingenieros, es importante que tengamos en cuenta desde hacer un punto de reorden de materiales a un proveedor, cuánto tiempo este proveedor se estaría demorando para hacernos esa entrega. Me explico de una manera más sencilla con un ejemplo. Nosotros tenemos un material, ¿cierto? Resulta que desde el momento en el que yo realizo una orden de compra a mi proveedor tiene unos tiempos de entrega, ¿cierto? Eso es lo que llamamos el lead time en tiempos de suministro de materiales, tiempo de compras. Resulta que ese lead time, ingenieros, que estamos aquí denominando, tiene una cantidad de días, llevémoslo a meses, aquí estamos trabajando con meses, yo puedo utilizar acá decimales. Si se demora 15 días en entregarme un proveedor, serían 0.5 meses. Para este caso, entonces supongamos que vamos a tener 2 meses que se demora nuestro proveedor. Entonces, ingenieros, ¿esto qué nos va a permitir? Varias cosas. Si yo hoy tengo una cantidad de material y hoy le voy a hacer un pedido al cliente y el cliente se demora 30 días, se demora un mes en hacerme entrega, yo no puedo, o sea, yo no debo de realizar la compra cuando yo ya tenga el material agotado. ¿Por qué, ingeniero? Por la sencilla razón, ingenieros, de que si mi proveedor se demora un mes en entregarme y yo ya ahí tengo un agotado, supongamos que hoy tenga 5 días de inventario y yo le haga el pedido hoy, ¿cuándo me va a llegar ese material, ingenieros? Ese suministro de material me estaría llegando dentro de 30 días, dentro de un mes. O sea que yo tendría 25 días sin abastecimiento de material. Entonces lo que quiere decir esto es que la idea es que no pida cuando llegue a un punto, digamos, de no retorno, cuando llegue a un punto donde ya posiblemente sea demasiado tarde realizar el pedido. Si yo sé que mi proveedor se me demora un mes en entregarme, yo mínimamente debería de mantener un buffer, debería mantener un amortiguador de materias primas de 2 meses. ¿Por qué, ingenieros? ¿Por qué 2 meses? Miremoslo desde este punto. Cuando yo llegue a 2 meses de material, debería de realizar un pedido al cliente. ¿Por qué? Porque en primer lugar, él me va a entregar dentro de un mes. O sea que cuando él me vaya a entregar o me vaya a enviar el material, cuando ese material me esté llegando dentro de un mes, yo ya solo tendría un mes de material. ¿Por qué? Porque ya me consumí el mes que tenía de buffer, el mes que tenía, digamos, de reserva. Cuando a mí me llegue ese material, cualquiera podría decir, profe, pero es que cuando te llegue ese material del proveedor, vos ya tendrías un mes. Sí, pero si al proveedor le pasa algo, si se le daña una máquina, si hay una demora en la entrega, mínimamente yo debería tener otro mes adicional para cubrir mis necesidades en caso de que ese proveedor me incumpla. Porque lo único seguro es que no hay nada seguro.
O sea, eso es una realidad y en la industria y con suministros de materiales y con proveedores, esa parte es compleja, cualquier cosa puede suceder. Entonces, ingenieros, eso es un dato que ustedes definen, lo definen internamente dentro de la empresa y está muy relacionado es directamente con ese colchón, ese buffer de seguridad, ese amortiguador que ustedes van a colocar, teniendo en cuenta principalmente los tiempos de entrega de los proveedores, o sea, cuánto tiempo se estarían demorando para entregarnos. Al final calculamos un inventario óptimo. Este inventario óptimo es el inventario ideal, lo que deberíamos de tener. Y después de haber hecho los cálculos estadísticos pasamos al bloque de compras. Aquí ya básicamente con unas funciones lo que hacemos es calcular cuánto material estaríamos necesitando. Los que son valores negativos, pues básicamente nos está indicando de que necesitamos hacer una compra, o sea, es material faltante. ¿Y faltante para qué? Para llevarlo a mi inventario óptimo, que es como el nivel de inventarios que yo debería de mantener para estar tranquilos, para garantizar un suministro permanente a la demanda que tenga la empresa, la industria o que tenga el mercado. Los valores que dan positivos son valores donde, digamos, tenemos material, tenemos suficiente material para poder, digamos, cubrir la demanda o cubrir, en este caso, el inventario óptimo. Y luego, en esta parte, tenemos el cálculo del valor a comprar. Esta es la cantidad a comprar y este es el valor a comprar. Lo que está en color rojo, eso tiene un formato condicional que vamos a aprender a hacerlo, nos indica que son materiales faltantes. Esta es la cantidad de dinero de acuerdo al costo por unidad que deberíamos de invertir para hacer compras. Y lo que está en cero y en color verde son materiales que en el momento no tendríamos por qué preocuparnos. Luego tenemos, ingenieros, una sumatoria donde vamos a sumar el total de dinero que deberíamos de invertir y al final tenemos unas métricas. En estas métricas básicamente vamos a monitorear, vamos a definir en este gráfico de líneas cuál ha sido como el comportamiento. Este tiene que ver directamente con el consumo que se está teniendo de los materiales. Podemos identificar que estos tres primeros materiales son unos materiales de alto nivel. Ya hemos indicado ahorita que podíamos determinar que en términos porcentuales, utilizando un diagrama de Pareto, definir que el 20% prácticamente de los materiales de mayor consumo, que nos dio un 85%, estaba contenido en las tres primeras referencias. Comprobemos ese dato. Aquí en porcentaje de participación, las tres primeras referencias nos suman el 85%, inclusive tienen un 5% por encima del 80-20. Y al final, ingenieros, pues simplemente hacemos un conteo de las referencias o materiales que estén en un estado óptimo, de lo cual tengamos material suficiente y de los agotados. Para este caso nos da 7 unidades agotadas, 3 unidades en inventario óptimo, esto nos da un 30-70 y ya lo graficamos. Lo ideal en este caso, ingenieros, es que la sección verde del gráfico sea pues obviamente una sección mucho más amplia que la roja, tenga una mayor participación, porque esto es lo que nos va a indicar que nuestros materiales se encuentran en un estado ya mucho más aceptable. Bueno, ingenieros, este es el modelo. Aquí ya, como siempre, les hago una pequeña introducción, presentación, como para crear sentido, que a la hora que construyamos este modelo tengamos claro para qué nos sirve, o sea, por qué lo estamos construyendo y cómo lo podemos aplicar directamente en la industria. Bueno, ingenieros, vamos entonces a pasar a la plantilla y comencemos ya la construcción de cada una de las fórmulas para que tengamos ya más claridad en cómo se realizan estos cálculos. Muy bien, ingenieros, esta es la plantilla, esta es la estructura. Recordemos que estas estructuras se pueden cambiar, se pueden mejorar, se pueden ajustar, se les pueden agregar otros campos, se les pueden eliminar unos. Eso es lo interesante del Excel, que ustedes lo pueden adaptar de acuerdo a sus necesidades puntuales, de acuerdo a lo que esté necesitando la industria. Vamos entonces a arrancar con los primeros bloques, ingenieros. Vamos entonces a comenzar acá. Voy a comenzar colocándole unos toques de color a este modelo como para que le vayamos dando forma y estructura. Vamos a iniciar con este primer bloque, que es el bloque que vamos a denominar información del producto. En esta parte de información del producto vamos a trabajar con estos campos. Son los primeros. Aquí digamos que la mayor parte de los campos son campos de datos que ya traemos de otra parte. Los podemos traer de un ERP, consultar, exportar de una base de datos. No necesitamos tener aquí todo el inventario, o sea, hay unos materiales de los inventarios que tienen un nivel de criticidad mucho más grande o tienen un alto nivel de rotación.
Esos materiales, en teoría, deberían ser los que deberíamos de traer un modelo como este para hacerle, digamos, un control adicional. Ese es el objetivo. Vamos entonces, ingenieros, a calcular el costo total. Pues el costo total, tenemos una fórmula muy simple. Aquí básicamente lo que hacemos es multiplicar el saldo de inventario, o sea, la cantidad de unidades que tenemos en inventario, y lo vamos a multiplicar por el costo por unidad, y le damos Enter. En este caso, pues nos da aquí ya el costo total. Para ese caso nos da 2.369.000. Les muestro acá nuevamente la fórmula. Es simplemente una multiplicación y luego copiamos. Simplemente copiamos y lo replicamos en todo el bloque. Ya aquí lo vamos dejando listo. Aquí abajo tenemos unos pequeños bloques, tenemos unas celdas. Lo ideal es hacer aquí unas sumatorias. Son unos datos más como de control. Digamos que el sumar el saldo de inventarios no termina siendo un dato tan relevante y tan importante con el cual podamos tomar decisiones, pero nos sirve como un dato de control. ¿Por qué no es tan relevante, ingenieros? Porque si yo tengo acá unidades, tengo litros, tengo gramos y tengo metros, diferentes tipos de unidades de medida, porque los materiales se pueden medir en diferentes unidades, pues aquí al final yo estaría sumando peras con manzanas y con limones. Pero por su naturaleza estas unidades no serían exactamente iguales. Pero ingenieros, bajo un concepto más académico como es este entorno en el que estamos haciendo esto, podríamos sumar la cantidad de unidades de inventario como para tener un dato generalizado que nos sirva como un dato de control. Entonces vamos a hacer aquí una sumatoria, ingenieros. Sumamos este primer bloque. Para este caso nos da 314.869. En este caso, ingenieros, para este ejemplo práctico, miren que la unidad de medida es unidad. O sea, son unidades de piezas que estamos trabajando. Coincidieron que todas son exactamente iguales, o sea que sí es un dato que posiblemente nos dé una información un poquito más relevante. Vamos a colocarle acá, como para que resaltemos este total. Y este de dinero, ingenieros, este costo total, sin importar la unidad de medida, sí tiene un valor, tiene una magnitud que es una magnitud universal. O sea, el dinero en función a litros o el dinero en función a unidades o en función a metros, pues no deja de ser dinero. Entonces, este sigue siendo un concepto que sí nos va a ser de gran utilidad. Sumemos entonces aquí el total, nos da 8.388.119. Vamos a colocarle el color, coloquémosle de negrilla como para que resalte un poquito más. Entonces ya tenemos este primer bloque, que como les digo, ingenieros, lo denominamos información del producto. Este otro bloque que sigue, ingenieros, este bloque es un bloque ya un poco más definido desde lo que tiene que ver directamente con el comportamiento de los consumos. Estos son datos históricos, muchachos. Esto simplemente es la historia del movimiento. Lo que vamos es a definir comportamientos futuros o comportamientos actuales en función a un comportamiento previo o un dato histórico. Entonces, es importante, y recalco algo, ingenieros, que lo dije ahorita en la introducción del modelo. Pueden ser 3 meses, puede ser un año, ustedes van a determinar el tamaño de esta muestra. Eso lo definen ustedes directamente. Y también, como les mencioné, entre más grande la muestra, pues mucho más exacto va a ser el resultado. Aquí no vamos a tener ningún tipo de complicaciones, ingenieros. Aquí no hay que hacer ningún cálculo y tampoco vamos a colocar aquí valores de sumatoria. Solo vamos a trabajar con estos totales. Ahora sí, ingenieros, vamos a trabajar ahora sí en este espacio que sí va a ser, digamos, como un espacio ya mucho más estructurado, ya que este espacio, ingenieros, pues obviamente nos va a llevar ya a otro nivel. En el sentido de que vamos entonces a trabajar acá toda la parte estadística. Voy a colocarle a esto acá una línea, un pequeño separador para identificar que este es otro bloque que tenemos acá, que es el de compras, y aquí estaríamos trabajando la parte estadística. Bloqueemos entonces los colores, ingenieros, a este bloque, para que entonces lo tengamos ya como definido y lo identifiquemos. Es importante, ingenieros, que cuando trabajemos en Excel le demos también orden, o sea, no trabajemos tablas así de una forma como tan errática, sino que también los colores nos ayudan a identificar qué sucede, qué pasa en cada uno de estos bloques, sobre todo en tablas un poquitico extensas como estas que tienen una buena cantidad de columnas o campos.
Muy bien, ingenieros. Lo primero que vamos a determinar va a ser un factor de días, para poder hacer algunos de los cálculos que tenemos planeado realizar aquí. Vamos a definir un factor de días promedio. Este es un dato que podemos definir, digamos que para el año, ¿cierto? Si yo quiero trabajar este modelo para unos resultados específicos de unos meses, pues podría sacar los días promedios que tuvimos en este último semestre, o sea, entre julio y diciembre. Podríamos determinar cuántos días promedio tuvimos acá. Pero aquí vamos a hacer, digamos que una operación simple. Usted lo puede llevar a un nivel mucho más grande de precisión. Aquí lo voy a hacer, digamos, de una forma un poco más amplia. No voy a ir así directamente al detalle, pero de igual forma lo pueden llevar ustedes al detalle. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a hacer una operación sencilla, ingenieros. Voy a definir que en promedio, ¿cierto? En promedio, un mes tiene 4 semanas. Entonces voy a hacer aquí una operación sencilla. Eso sería igual a 4 semanas. Y que normalmente estoy laborando 6 días en esa semana. ¿Qué quiere decir eso? Que estaría laborando de lunes a sábado. Obviamente hay días de temas festivos, como les digo, ya ustedes lo llevan a un nivel más de precisión, pero acá lo voy a hacer desde un punto de vista un poco más simple, más básico. Entonces, 4 semanas en promedio de un mes, 6 días en promedio mensual, promedio semanal que estaríamos trabajando, y eso nos da un factor de 24. Es un promedio entre unos que tienen más, tienen menos días hábiles, nos daría unos 24 días en promedio, hábiles mes. Vamos entonces a realizar varios cálculos acá, muchachos. Vamos a calcular acá total consumo. Total consumo. Cuando hablamos de total consumo va a ser la sumatoria de todos los meses del histórico con el que estamos trabajando. O sea, toda esta parte del consumo que tenemos acá, lo vamos acá a sumar. Entonces, como siempre, igual, ingenieros, hacemos la función de suma. Seleccionamos el rango que deseamos de sumar, para este caso sería de manera horizontal, y el que nos va a dar acá, nos va a dar entonces el total consumido. Vamos a darle aquí doble clic en esta arista y automáticamente nos replica el total. Ahora le colocamos acá los totales, concentrémonos en realizar primero estos primeros cálculos. Bueno, no, el total lo vamos a necesitar ya, porque seguimos entonces, ingenieros, con el porcentaje de participación, y para esto sí necesitamos el total general para dividir sobre el total. Entonces, recordemos, ingenieros, total consumo, sumatoria simplemente de este semestre, de esta muestra que tenemos acá. Vamos a realizar aquí entonces la sumatoria, igual, hacemos la autosuma como lo hemos venido haciendo. Control N, le colocamos negrilla y coloquémosle un color que resalte, coloquémosle este gris. Ok, el porcentaje de participación básicamente lo que nos va a indicar es esta cantidad de consumo de materiales, qué participación tiene sobre el total general que tenemos, o sea, sobre la sumatoria total. Entonces, ingenieros, básicamente lo que hacemos es seleccionamos el valor parcial del total y lo dividimos sobre el total general, que sería la sumatoria. Esta última celda N18 es una constante, porque tenemos que dividir cada uno de los totales parciales de cada referencia sobre el total general. Entonces, por lo cual, hay que convertirlo en una referencia absoluta. Le damos F4, le coloca el signo pesos y aquí ya nos quedó el porcentaje. Para este caso nos da un 38%, pero hay que formatear la celda. Entonces, ingenieros, ingresamos por inicio, nos vamos a la opción de formatos, acá le damos porcentaje y ya nos quedó en un 38. Doble clic, copiamos y aquí ya nos llega. Vamos a colocarle un decimal, ingenieros. Coloquémosle un decimal para poder mostrar un dato más preciso. ¿Por qué? Porque observemos que acá vamos a tener unos datos que no alcanzan ni siquiera el 1%. Entonces, en un caso, por temas de cifras significativas, esta que tiene 0,4% nos la mostraría en 0, pero realmente no es un 0. Podemos tener aquí, por muy pequeño que sea el valor, siempre va a tener un porcentaje de participación. Repito, ingeniero, la fórmula simplemente es dividir el total parcial sobre el total general, y aquí ya nos daría el cálculo, y simplemente congelamos, anclamos, bloqueamos, o realmente, como lo denominamos, convertimos en una referencia absoluta el último valor. Hagamos una sumatoria. Recordemos, ingenieros, que estos porcentajes de participación tienen que dar siempre el 100%.
porque todo está calculado en función a cada uno de los valores parciales en relación a la sumatoria total. 100% ingenieros, igual, coloquémosle entonces los colores que resalten que son los valores totales y continuemos entonces con estos otros factores. Vamos a grabar a nuestro modelo para que todo nos vaya quedando actualizado. Vamos a calcular aquí el inventario por mes. Va a ser un inventario promedio por mes. Ese inventario promedio por mes, pues básicamente se va a convertir en una media de la demanda que se tuvo durante ese semestre. Entonces aquí vamos a utilizar la función de promedio. Realizamos el promedio, seleccionamos y va a ser el promedio de qué, ingenieros, de estos 6 meses. Observemos, va a ser la media aritmética, el promedio de este semestre, para que nos dé entonces un promedio de consumo. Este dato es muy importante, ingenieros, porque entre los meses que tuvieron un consumo mucho más alto, como el mes de agosto, que tuvo 127.000 piezas, y meses que tuvieron un comportamiento más bajo, como noviembre con 82.000 y así, pues vamos a tener una media, vamos a tener un punto de partida. Y recuerden, aquí es donde entra a jugar la muestra. Si aquí tenemos un año completo, este dato va a ser mucho más preciso, va a ser mucho más real, va a ser mucho más acertado. Pero 6 meses y hasta inclusive 3 meses, teniendo en cuenta que si en esos 3 meses el comportamiento no fue un comportamiento muy errático, fueron datos con una desviación estándar un poco baja o estable, o con unos comportamientos, digamos que dentro de lo normal, podemos tener un dato aquí con el cual podemos trabajar más tranquilamente. Entonces, ingenieros, inventario mínimo mes, simplemente lo vamos a denominar la media o el promedio del consumo semestre. Copiamos nuestra fórmula, ingenieros, y aquí tenemos ya entonces los cálculos del promedio. Sigamos entonces con estos otros bloques. Consumo diario, ¿cierto? Vamos a calcular entonces el consumo diario. Este consumo diario, pues lo que vamos a hacer es simplemente, acá tenemos definido el consumo por mes. Este es el promedio mes, el promedio consumo mes. Si queremos calcular el consumo diario, o sea, diariamente en promedio cuántas unidades nos estamos consumiendo, vamos a dividir el inventario mínimo mes sobre la cantidad de días, o sea, sobre el número de días hábiles que determinamos en este primer bloque. Consumo diario, ¿cómo lo calculamos? Tenemos entonces el inventario mínimo mes, que es esta media que acabamos de calcular, lo vamos a dividir sobre la cantidad de días hábiles promedio. Igual, 24 es una constante, es un valor que va a estar siempre en esta celda, por lo cual también lo debemos de convertir en una referencia absoluta. Le damos entonces F4. Si el F4 no nos funciona, pues igual le podemos digitar de forma manual los signos pesos a cada una de la columna y la fila para poder determinar este valor como tal. Le damos Enter. Esto nos dice entonces que teniendo en cuenta que tenemos como promedio un mes de 24 días, que en promedio un mes nos estamos consumiendo 107.018 unidades, esto nos da un consumo diario aproximado de 4.459 unidades. Consumo promedio diario. Doble clic y realizamos entonces la réplica de la función. Muy bien, ingenieros. Vamos entonces a calcular saldo actual de inventario en días, ¿cierto? Saldo actual de inventario en días. Nosotros el inventario, normalmente acá nos están dando el saldo de inventarios, mírenlo, aquí está, este dato supremamente importante, lo que hay en estos momentos, o sea, esto casi que es un dato que hay que actualizarlo diariamente o día por medio, porque esto es dinámico. Este saldo de inventario en días está cambiando permanentemente. ¿En qué sentido? En que si estamos comprando materiales o estamos haciendo entradas de inventario, estos datos suben, se incrementan porque hay compras, y también como estamos vendiendo o estamos consumiendo ese tipo de materiales, esos consumos están bajando los niveles de inventario. O sea que esto es un dato no estático, esto es un dato dinámico que está cambiando permanentemente. Vamos a calcular esta cantidad, o sea, vamos a determinar entonces este saldo actual de inventario actual, que es un volumen grande de unidades, de materiales, vamos a convertirlo en días. El dato importantísimo, ingenieros, que yo les decía a ustedes que es muy relevante.
Se los digo honestamente que con la experiencia que tengo en la industria, que me digan a mí cuántos días tengo de inventario me parece mucho más importante que me digan cuántas unidades. Es un dato supremamente relevante. ¿Cómo hacemos, ingenieros? Muy simple. Vamos a hacer una división. Seleccionamos entonces el saldo de inventario actual, o sea, el saldo de inventario en días, en las unidades que lo tengamos determinado, y lo vamos a dividir sobre el consumo diario. O sea, ¿qué quiere decir esto, ingenieros? Si yo tengo el total de unidades que en inventario tengo disponible en este momento y lo divido por lo que me consumo en un día, pues el resultado simplemente ¿qué va a ser? La cantidad de días que tengo en este momento de inventario. Así de simple. Aquí no hay que congelar nada, aquí no hay que bloquear ninguna celda ni convertirla en referencia absoluta, porque aquí la operación es de uno a uno. O sea, aquí la operación está simplemente ya definida entre un paralelo y otro. Si nosotros estas fórmulas que tienen divisiones las queremos copiar en celdas que están en blanco, recuerden que hay una función que se llama cierror que nos permite controlar el error que esto se está generando. Para este caso, básicamente estamos replicando la fórmula solamente donde tenemos valores. Entonces, aquí, ¿qué hacemos, ingenieros? Damos doble clic y simplemente nos va a calcular aquí la cantidad de días. Observemos nos está diciendo que tenemos 0 días. Aquí tenemos 77 días, tenemos más de 2 meses de inventario acá. Aquí tenemos un mes de inventario, poco más de un mes. Aquí tenemos casi un mes y medio de inventario. Entonces, ingenieros, miren lo interesante. Saber el inventario en días nos da un dato que nos genera más claridad en función al tiempo. Repito, ingenieros, simplemente dividimos saldo actual de un inventario en unidades sobre el consumo diario promedio que tenemos definido. Ok, vamos a hablar de este dato que sigue, ingenieros. Este dato es un dato bien importante. En la introducción lo mencioné, hice especial énfasis sobre este dato. Y recuerden, ese es un valor en meses. Ustedes lo pueden determinar también en días, lo pueden manejar en la unidad de tiempo que ustedes consideren sea la más adecuada. Para este caso lo vamos a manejar en meses. Y lo que vamos a definir es ese buffer, ese colchón. O sea, yo cuánto mínimamente debería de mantener en inventario antes de hacer una solicitud de inventario, ¿cierto? Y recuerden, teniendo en cuenta un factor muy importante que son los tiempos de entrega que tiene este proveedor para suministrarme sus materiales. Y adicional a eso, pues colocar otro colchón o otro buffer de seguridad. Este dato, si se ingresa de forma manual, vamos a ingresar entonces aquí unos datos. Para esto, 2 días, 3 días, 1 día, 2 días, 2 días, 3 días, 3 días, 1 día, 4 días y 2 días. Recuerden que estos datos no es que uno se los invente, uno los debe calcular, uno los debe determinar y los debe calcular y los debe de determinar en función al comportamiento del inventario y en función especialmente, ingenieros, al tiempo de entrega o al lead time que tienen nuestros proveedores. Ahí me disculpan que haga tanto énfasis en eso, pero ese tema es muy importante. Nosotros normalmente en la industria a veces cometemos errores de que pedimos un material pensando que el proveedor lo tiene ya disponible para entregármelo el día de mañana y eso no sucede así. El no ser previsivos, el no anticiparnos a las cosas, el no conocer a mi proveedor, sus condiciones, sus distancias y si son materiales importados, peor aún, porque hay que importarlos de otro país, nacionalizarlos, tener en cuenta entonces transporte, desplazamientos, todo eso debe ir contenido acá. Y aquí, ingenieros, pues vamos a calcular el inventario óptimo. O sea, vamos a calcular el inventario óptimo, nuestro inventario, cuánto debería de tener óptimamente para estar en condiciones normales. Entonces, ingenieros, ¿qué hacemos acá? Simplemente vamos a multiplicar los meses óptimos de inventario, lo vamos a multiplicar por el inventario mínimo mes. Miren qué interesante cómo hemos venido calculando todas estas cifras y lo importante es que comprendamos la lógica del modelo, o sea, la lógica, entendamos para qué nos sirve y que ninguna de esas columnas está hecha por capricho, sino que tiene un objetivo especial. Detrás de eso hay un tema de análisis y de calcular el comportamiento y que un modelo esto nos ayuda a tomar mejores decisiones. Ingenieros, meses óptimos, que fueron los que acabamos acá de definir, básicamente lo vamos a multiplicar por el inventario mínimo mes. O sea, si mínimamente, y recordemos, este inventario mínimo mes lo calculamos con el promedio del histórico de los últimos 6 meses. O sea que nos está dando un dato bien interesante.
Simplemente le damos Enter y aquí nos calcula el inventario óptimo para ese mes, el inventario óptimo que deberíamos de tener, y tenemos acá que ese lo hacemos para cada una de las referencias. Aquí, ¿qué hacemos, ingenieros? Pues básicamente esta fórmula la replicamos, o sea, la copiamos de aquí para abajo para que podamos realizar ya los cálculos de manera correcta. La replicamos y aquí ya nos realizó los cálculos, ingenieros. Si quisiéramos dormir tranquilos, si quisiéramos estar un poco más tranquilos con el comportamiento de estos materiales en especial, pues aquí básicamente lo que deberíamos de hacer es mantener estas cifras estables dentro de nuestro inventario. Muy bien, ingenieros, vamos entonces a calcular nuestro último bloque. Esto es lo que lo vamos a denominar compras. Vamos entonces aquí también a definirle un color. Vamos a colocarle, coloquémosle este rojo. Por temas de contraste cambiemos también la fuente y seleccionemos este bloque. Aquí básicamente nos da ya un resultado ya final de lo que fue el comportamiento y aquí ya tomamos decisiones. Aquí vamos a saber cuánto comprar, cuándo comprar y cuánto en términos monetarios nos va a costar esa compra. Pues entonces, ingenieros, aquí es sencilla la operación. Aquí básicamente lo que vamos es a determinar, vamos a definir que tenemos un inventario óptimo. Esto es lo que deberíamos de tener y el saldo de inventario, el saldo actual de inventario es lo que tenemos. Entonces vamos a hacer una resta, vamos a hacer una diferencia entre los dos. Entonces simplemente acá en productos a comprar sería igual a mi inventario óptimo, o sea, lo que yo debería de tener, perdón, ese es invertida la diferencia. Va a ser igual a mi saldo de inventario actual, o sea, lo que yo tengo en inventario, se lo vamos a restar al inventario óptimo, o sea, lo que yo debería de tener, ¿cierto? Ahí nos da 214,037, ¿cierto? Perdón, ingenieros, aquí vamos a hacer una corrección. Permítanme, yo valido algo acá de la fórmula. Esta fórmula, a ver, revisémosla. Ah, no, es que no me quedó la fórmula completa, ingenieros. Solamente me cogió este dato de acá. Pero recordemos, repitamos esta partecita. Productos a comprar va a ser mi saldo de inventarios que tengo en estos momentos menos el inventario óptimo. Es que no le coloqué el símbolo, ingenieros, inventario óptimo, que es este. Muy bien, y le damos Enter. Perfecto. ¿Qué nos está dando esto, ingenieros? Eso nos da una diferencia y nos da negativo. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que nosotros en inventario actualmente tenemos 87.744 unidades o piezas de tornillos, ¿cierto? Y que para estar en nuestro nivel óptimo de inventario, de acuerdo a los cálculos que hemos realizado, deberíamos de tener 2 meses de inventario que equivale a 214.037, lo cual indica que tenemos un faltante o tenemos un déficit de 126.000 tornillos para llegar a este nivel, que es nuestro nivel óptimo, ¿cierto? Y estar dentro de estos 2 meses de inventario, que es lo que deberíamos entonces de tener. Entonces, ingenieros, valido nuevamente la fórmula, simplemente va a ser nuestro saldo de inventario actual, menos el inventario óptimo. Aquí simplemente copiemos, ingenieros, y aquí podemos tener 3 resultados, 3 escenarios. Un escenario donde el valor nos dé negativo, que recordemos que nos da negativos porque tenemos un faltante. Nos pueden dar algunos saldos positivos, lo cual indica de que el inventario óptimo, pues si da positivo, el inventario que tenemos en estos momentos disponible supera el inventario óptimo, y lo otro podemos llegar a tener algún cero. El cero, lo cual quiere decir es que hay un punto de equilibrio y un balance, que la cantidad que tenemos en inventario es exactamente igual a la del inventario óptimo. Eso nos estaría queriendo decir en caso de que nos dé cero alguna de estos cálculos que realizamos. Muy bien, ingenieros, vamos a calcular entonces el valor a comprar, temas de dinero. ¿Cuánto nos costaría esto? Entonces vamos a hacer esta función por partes. Aquí también hay que colocar un condicional. Ahorita les explico qué le haríamos para que nos quede mucho más completa. Lo primero que hay que hacer es que identificar que, miren, esta cantidad que tenemos acá
O sea, esta cantidad de piezas negativas realmente es el déficit, lo que hay que comprar, lo que estaríamos necesitando. Entonces, como estamos hablando de dinero, vamos a hacer una operación inicialmente sencilla. Vamos a multiplicar, ¿cierto?, esta cantidad de piezas o unidades faltantes por el valor de una pieza. ¿Dónde lo tenemos? En este primer bloque. Aquí tenemos el costo por unidad. Entonces lo estaríamos multiplicando. ¿Vieron? Multiplicación sencilla. Entonces tendríamos acá productos a comprar por el costo de cada producto. Para este caso, eso nos da 3.409.902. Nos da negativo. Vamos entonces a cambiar eso, convirtámoslo, hagámoslo fácil, multipliquémoslo por -1. Y esto automáticamente nos cambia de símbolo y nos convierte este dato ya en un dato pues ya mucho más completo, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué pasa, ingenieros? Si nosotros copiamos esta fórmula, voy a llevarla solamente hasta acá, miren lo que ocurre. Cuando hay un valor positivo, indicándonos que estamos aquí en un nivel óptimo de inventarios, que tenemos suficiente material, claro, como estamos haciendo una multiplicación de cada uno de los ítems, miren lo que ocurre. Nos va a colocar esta cantidad, pero ya el negativo. Entonces aquí vamos a tener un pequeño problemilla con esto. Vamos a solucionarlo con un condicional. Realmente, ingenieros, aquí en Valor a Comprar, lo que nos interesa es poder ver la cantidad de dinero que necesitamos para comprar materiales para los que están en negativo, que son los faltantes. Entonces vamos a organizar aquí, vamos a crear un condicional, ingenieros. Vamos a hacer entonces aquí un si. Vamos a invocar acá un si, la función de si. Damos aquí doble clic y vamos a preguntar que si este dato que tenemos acá, que son los productos, ¿cierto?, es menor que 0, o sea que es negativo, para que solamente lo aplique en esos casos. Si es menor que 0, ¿qué queremos que haga? Queremos que haga esta operación, que haga estos cálculos. ¿Por qué, ingenieros? Porque estos cálculos, esta multiplicación que tenemos acá, la que nos está determinando la cantidad de valor que hay que invertir en la compra. De lo contrario, ¿qué queremos que haga? Coloque 0, ¿cierto? ¿Y qué significa 0? Que este valor va a ser positivo. Si es positivo, no hay que realizar ninguna compra. Entonces le damos Enter, ingenieros. Y si replicamos esta fórmula, en teoría nos debería de funcionar solamente para los valores negativos. Miren qué genialidad. Solamente los valores que están acá, el negativo, son los valores que nos van a mostrar cada uno de las cifras a comprar. Los que tienen valores positivos simplemente nos muestran 0, indicándonos que no hay que hacer ninguna compra. Voy otra vez aquí, ingenieros, hago un poquito de zoom para que identifiquen mejor la fórmula. Recordemos, si U6, que viene a ser el valor a comprar, es menor que 0, o sea, lo cual está indicando que es negativo, haga esta operación, que es la operación de decir cuánto dinero necesitamos para comprar. De lo contrario, nos coloca 0. Función sencilla, pero muy útil para realizar estos cálculos. Vamos ya entonces, por último, ingenieros, vamos a colocar aquí una sumatoria. Hagamos una suma acá entonces ya de todos estos valores. Nos dice entonces el valor total de la inversión, cuánto dinero tendríamos que invertir para poder llevar nuestro inventario, o no nuestro inventario, al menos los materiales que estamos acá controlando, llevarlos a un nivel más óptimo en función a la cantidad que deberíamos de tener. Vamos a colocar acá un formato condicional, ¿cierto? Coloquemos acá un formato condicional, básicamente para identificar de una manera un poco más clara y más visual, digamos, que los agotados y los que no. Entonces, ingenieros, voy a seleccionar simplemente todo el rango. Voy a minimizar aquí un poco. Selecciono el rango donde tenemos entonces todos los valores. Vamos a ingresar por inicio, formato condicional, le damos nueva regla. Y en nueva regla vamos a utilizar la segunda opción, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. En esa opción vamos a definir que si el valor de la celda, ¿cierto? El valor de la celda, para este caso, no va a ser igual, digamos que va a ser mayor que 0. Coloquemos primero va a ser mayor que. Todo lo que va a ser mayor que 0 es porque hay que invertir dinero. Entonces todo lo que sea mayor que 0, en términos de formato, que le coloque un formato de relleno. Vamos a colocarle acá, bueno, coloquemos este formato diferente. Utilicemos esta opción que muy pocamente la utilizamos, que llaman efectos de relleno. Entonces en efectos de relleno, ingenieros,
voy a colocar lo siguiente, vamos a colocarle un efecto, supongamos vertical, horizontal, coloquémosle un efecto horizontal, este que está acá, y como es una compra, hay que invertir un dinero, pues le voy a colocar acá un color como que identifique que vamos a utilizar este. Le damos a aceptar y aquí también aceptar. Entonces vemos cómo coloca una especie como de degradado, no llena así de manera como tan completa la celda con el color, sino que lo va mostrando un poquito degradado. De igual forma, ingenieros, es un formato condicional, esto interactúa con cada dato de los que tenemos aquí, así de simple. Seleccionemos para que apliquemos otro formato condicional. Vamos a seleccionar, vamos a ingresar nuevamente a inicio, formato condicional, nueva regla, segunda opción, aplicar formato a las celdas que contengan y decimos que si este valor va a ser igual a 0, que son en lo que no tenemos que comprar, son los materiales que están óptimos, en los que no hay ningún tipo de lío con ellos. Le vamos a decir que nos va a colocar el siguiente formato, vamos a hacerlo por la parte de efectos de relleno. Voy a seleccionar por acá un color, supongamos este verde claro. También voy a utilizar este relleno horizontal, aceptar, aceptar y aceptar. Entonces aquí, ingenieros, pues miren cómo podemos identificar cada uno de los valores. Se resaltan, o sea, visualmente lo podemos identificar muy fácil. Y aquí lo que estamos es determinando qué hay que comprar, que son estas referencias que tenemos aquí en este lado, cuándo hay que comprarlos, o sea, cuándo es ya, o sea, ya tenemos agotados, estamos por debajo del inventario óptimo, o sea, que estamos inclusive pasados del tiempo para realizar la compra y cuánto dinero debemos de invertir en esa compra, pues aquí también ya lo estamos determinando y una inversión total. Ya para finalizar, ingenieros, vamos a hacerle entonces unas métricas, vamos a hacer aquí unos gráficos para identificar el comportamiento de esos materiales, de qué forma están funcionando y en algún momento determinado pues realizar un análisis pues como un poco más claro del tema. En este bloque vamos a insertar un gráfico de líneas donde básicamente vamos a trabajar con el consumo total. Vamos a trabajar con este dato que tenemos acá de consumo total y lo vamos a graficar entonces para mirar esos comportamientos. También lo podríamos trabajar con el formato, con el porcentaje de participación, pero trabajémoslo con un dato ya numérico. Entonces, ¿qué hacemos, ingenieros? Vamos a seleccionar inicialmente los materiales. Seleccionamos estos materiales. Con la tecla control sostenida vamos a seleccionar el total consumido. Seleccionemos total consumido y aquí tenemos entonces ya los dos datos. Eje X, que es nuestra descripción del producto, valores a graficar, que es el total consumo, y el eje Y, que viene a ser la magnitud de unidades, pues la va a determinar directamente Excel. Vamos a dar insertar, seleccionamos gráficos de líneas, utilizamos el primer gráfico, que es el gráfico de líneas, el estándar que normalmente utilizamos, y aquí ya nos queda el gráfico. Vamos a este gráfico entonces, ingenieros, a organizarlo, vamos a colocarle algunos detalles más como estéticos. Vamos a organizarlo acá. Este título pues se lo voy a borrar, básicamente lo voy a dejar sin el título. Vamos a colocarle a esto varias cosas, voy a colocarle a esto un fondo, voy a colocarle un gris por acá, este gris. Voy a darle clic derecho, ingenieros, aquí donde tenemos cada uno a la línea y le voy a decir agregar etiqueta de datos. Perdón, agregué fue una línea de tendencias, no. Voy a eliminar esta línea de tendencias. Aquí digamos que esa línea de tendencias nos estaría sirviendo en caso de que estuviéramos haciendo este gráfico para un solo material en los 6 meses. Pero en este caso no. Vamos a darles agregar etiqueta de datos para que nos muestre aquí las cantidades. Voy a colocarle un color a este que resalte un poquito más. Coloquémosle este color oscuro. Aquí también coloquémosle este negro. Este color de la línea también lo voy a cambiar, selecciono y acá en formato, simplemente en color de contorno le voy a dar este azul que resalta un poco más de lo que estamos acá observando. Voy a suavizar la línea, no le voy a quitar estas aristas, entonces recordemos que seleccionamos el gráfico, clic derecho y formato de la línea de trazo. Perdón, este no es. Clic derecho a la línea para ir más bien a la fija, dar formato a la serie de datos. Y acá en el baldecito, donde acá cambiamos los formatos, le vamos a dar la última opción que se llama línea suavizada.
simplemente nos quita esos ángulos, nos elimina las aristas y nos deja un gráfico con unas líneas un poco más curvas, un tema más estético pues. Y vamos a colocar, ingenieros, unas líneas de punto de unión que básicamente lleguen desde el valor y se alineen directamente con cada uno de los materiales que tenemos acá en la parte, que nos sirvan como guía para poder leer más fácil el gráfico. Seleccionamos nuestro gráfico, en la parte de diseño le damos clic y nos vamos a la primera opción dentro de la parte de diseño que se denomina agregar elementos de gráfico. Esto es un universo, que hay una cantidad de cosas impresionantes que podemos aplicar, pero nos vamos a concentrar solamente acá en líneas, ¿cierto? Y le vamos a dar líneas de unión. Miren que nos colocó unas líneas un poco tenues, no se alcanzan a ver, vamos entonces a cambiarles el color a esa línea. Voy a seleccionar estas líneas de unión, voy a darle clic acá, están seleccionadas. Y en formato, voy a colocar un color rojo o algo pues como para que lo identifique mejor. Ole este, ok. Y aquí podemos entonces, ingenieros, observar el comportamiento de los materiales, definir que estos materiales que tengo acá son los de mayor movimiento, mayor rotación, mayor consumo, mayor volumen, que me sirven para realizar ese análisis y lo voy viendo, tengo digamos como un contexto general del análisis de los materiales. Vamos a hacer aquí otro modelo, ingenieros. Aquí vamos a trabajar básicamente con esta columna donde tenemos lo que son los agotados, o sea, con este bloque donde tenemos lo que hay que comprar. Y aquí vamos a identificar entonces, ingenieros, cuántos materiales tenemos con existencia y cuántos materiales tenemos agotados. Vamos a hacer primero ese cálculo, ingenieros. Entonces, productos existentes, o sea, productos que tenemos en estos momentos. Este cálculo simplemente vamos a utilizar un contar.si. Entonces va a ser igual, invocamos nuestro contar.si. Con el contar.si nos dice, seleccionemos el rango. Entonces vamos a seleccionar el rango donde estamos haciendo el cálculo de productos a comprar. Seleccionamos nuestro rango, seleccionémoslo completo, en toda la tabla. Luego nos va a decir acá que cuál va a ser el criterio, entonces le decimos punto y coma. Y vamos a definir que ahí nos muestre todos los productos que sean iguales a 0. O sea, que nos cuente todo lo que sea igual a 0. O productos que sean igual a 0 no. Básicamente ahí son productos mayores que 0. En el sentido de mayores que 0 son productos que dieron positivo. Y los productos que dieron un valor positivo o un saldo positivo nos está indicando de que tenemos suficiente. Entonces, para este caso simplemente, comillas dobles, decimos que sean mayores que 0. Cerramos comillas dobles y simplemente cerramos el paréntesis. ¿Cuánto nos contó? Nos contó, ingeniero, 3 productos. Hay 3 productos del inventario que son mayores que 0, o sea que tenemos inventarios suficientes. Verifiquemos. Sí, señores, mírenlo, aquí están. Inclusive aquí lo estamos viendo en los valores a comprar. Tenemos por acá 0, tenemos por acá saldos positivos y aquí también tenemos saldo positivo. Esa fórmula la podemos también hacer por esta columna, ingenieros. O sea, igual. Aquí obviamente hay que cambiar el criterio de la consulta. Aquí preguntamos los que sean iguales a 0 y luego preguntaríamos por los que son mayores a 0. Para este caso vamos a trabajar con esta, con las unidades como lo vinimos haciendo. Entonces, ingenieros, vuelve y juega, contar.si. Seleccionamos el rango, definimos el criterio mayores que 0 y aquí realizamos el cálculo. Para hacer los agotados, ingenieros, pues básicamente es la misma fórmula, pero lo único que va a cambiar va a ser el criterio de la consulta. Entonces el criterio de la consulta va a ser así, igual. También vamos a utilizar un contar.si. Vamos a seleccionar nuestro rango, ingenieros. Nos ubicamos, estamos trabajando con la columna de cantidad o productos a comprar. Seleccionamos, vamos a ubicarnos donde estamos construyendo la fórmula. Punto y coma, vamos a dar comillas dobles y aquí vamos a contar todo lo que sea menor que 0. Lo menor que 0, ¿qué serían, ingenieros? Pues todos los agotados. Todos los agotados, cerramos comillas dobles, paréntesis y nos debería dar 7. Perfecto. Recordemos la función, ingenieros, contar.si, todos los que son menores que 0 y si verificamos, pues obviamente nos van a dar 7 que tenemos acá, que serían, digamos, estos productos que tenemos acá en rojo, también en la parte de ventas, de compras, en términos de inversión monetaria. Ya tenemos entonces, ingenieros, los cálculos realizados para todos los datos básicos que vamos a necesitar
Vamos a colocar acá total productos. Aquí lo que hacemos, ingenieros, es muy simple. Hacemos una sumatoria para que nos dé el total de productos o referencias a los cuales les estamos realizando el respectivo análisis. Y aquí tenemos otro campo, ingenieros. Este campo que tenemos acá en blanco, vamos a utilizarlo para colocar un porcentaje de participación. Y con esto vamos a crear aquí un gráfico circular o un gráfico de anillos para poder determinar en qué nivel de participación tenemos estos productos. Entonces, ingenieros, vamos a hacer aquí el proceso. Recordemos, porcentaje de participación va a ser nuestro dato parcial que queremos calcular dividido el total, ¿cierto? Este hay que congelarlo, pues aquí podemos hacer dos fórmulas, son solamente dos, no es muy grande, entonces aquí le podemos dar igual forma F4 para congelar este último que es una constante, le damos Enter, simplemente aquí lo copiamos, yo le voy a dar clic derecho, pegado especial FX, que es fórmulas, para que no me dañe ningún tipo de formato. Y aquí al final, ingenieros, pues hacemos también una autosuma. Como estos son porcentajes, miren que no están dando en valores decimales. Entonces aquí lo que hacemos es formatear la celda. Seleccionamos, nos vamos por inicio, aquí seleccionamos el formato de porcentaje y aquí realizamos los cálculos, ingenieros. 30%, 70% de agotados y un 100%. Voy a colocarle a esto, ingenieros, el formato condicional. Esto como son los que existen. Vamos a colocarle el verde. Entonces le voy a dar clic derecho, le voy a dar formato de celda y en formato de celda le voy a dar relleno. Y le voy a aplicar el efecto, ingenieros. Recuerden que ahorita trabajamos con un efecto de relleno. Ese mismo lo voy a aplicar aquí. Selecciono el efecto. Voy a seleccionar este vertical, este ejemplo que nos da acá. Aceptar y aceptar. Miren, ya tenemos acá. Y este que es el agotado. Este es como la parte crítica, ingenieros. Formato de celda. Efectos de relleno. Buscamos aquí en efectos el color, que es como este rojo o algo así. Seleccionamos el efecto que queremos aplicar, aceptar y aquí tenemos los dos. Muy bien, ingenieros, vamos muy bien. Control N para que resaltemos estos dos con negrilla, que son ya los valores totales. Y ya con estos dos porcentajes, ingenieros, simplemente hagamos acá un gráfico de anillos o un gráfico circular que nos permita como identificar esa cantidad o estas magnitudes en términos porcentuales. Le damos entonces insertar, después de haber seleccionado los dos porcentajes, insertar, gráficos, démosle este gráfico circular, cerremos aquí un poco el gráfico, vamos a ajustarlo como al tamaño que tenemos aquí, cerrémoslo un poquito más, aquí lo ajustamos, muy bien, y vamos a hacerle entonces varios detalles, borremos entonces estas referencias que tenemos acá. Voy a darle clic derecho, le voy a decir agregar etiqueta de datos, aquí aparecen los porcentajes que estamos definiendo, los voy a extraer un poco por acá. Voy a colocarle un fondo a este gráfico, selecciono, formato, y aquí digamos que en relleno de la autoforma, yo creo que este sí es el mismo gris que utilizamos para este lado. Selecciono las etiquetas y aquí en las etiquetas le voy a dar un color negro, pues como para que resalte el más. Inclusive negrilla para que se puedan ver mejor y voy entonces a colocar estos mismos colores que tengo acá, se los voy a colocar a cada magnitud. Entonces voy a seleccionar el gráfico y luego selecciono la porción o la sección, el segmento del 30% otra vez y acá en formato, acá en relleno de la forma le voy a dar ese verde, lo cual quiere decir que este dato está directamente relacionado con este que tenemos arriba y este otro dato que tenemos acá. Selecciono el gráfico, vuelvo y le doy clic a esta sección roja en este caso, formato, en términos de relleno simplemente seleccionemos este color, cuál corresponde a cada uno de los colores que estamos observando acá. Es importante también, ingenieros, esto es un tema más cosmético, más desde el punto de vista del formato, pero para personas que son muy visuales es importante el tema de los colores porque de una manera muy rápida, muy fácil, se pueden leer los comportamientos y hacer un análisis más detallado. Colores acá, resumiendo los valores porcentuales y también tenemos entonces los colores acá dentro del gráfico como tal. Estimados ingenieros, aquí tenemos entonces un modelo que construimos aquí fácil, no es complicado, es simplemente entender la lógica, el para qué
¿para qué? Supremamente importante determinarlo, que nos puede ser de gran utilidad para realizar un control, darle un doble clic, o sea, mirar con lupa y hacer un control más detallado para algunos materiales que podemos denominar críticos. Críticos en el sentido de que tienen un consumo muy grande, tienen una magnitud y un peso muy grande en la industria. ¿Qué quiere decir eso? Que si se nos acaba ese material nos puede frenar toda una planta de producción, nos puede generar toda una comercializadora, y que también son materiales que muy posiblemente por su suministro, lo lejos que se encuentren, muy posiblemente los proveedores, las condiciones de fabricación, sean materiales que no son comerciales, no son fáciles de conseguir, o materiales exclusivos que solamente los utiliza esta empresa y nadie más. Entonces, ingenieros, en ese orden de ideas, la idea es que este modelo nos sirva para hacer ese control y que nos permita de alguna forma estar un poco más tranquilos en función al comportamiento. Estimados ingenieros, como siempre, muchísimas gracias por toda la atención y hasta un nuevo momento.